Un mensaje. Todos aquí nos consideramos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Todos tenemos un conocimiento ya de lo que es Jesucristo. Todos tenemos un conocimiento de lo que es la salvación. Tenemos un conocimiento de lo que es la Escritura. Tenemos un conocimiento del arrepentimiento. Tenemos un conocimiento del perdón. Y tenemos también un conocimiento de la fe. Entonces nosotros de alguna manera estamos siendo preparados. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos dio una instrucción que teníamos que ser embajadores de Él. Teníamos que viajar, teníamos que salir y teníamos que presentar plan de salvación. Teníamos que hacer discípulos en todas las naciones, dice la Escritura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, de alguna manera nosotros nos convertimos en embajadores, pero embajadores que trabajen, no embajadores como hoy hay muchos en el gobierno que buscan puestos de embajadas para ir a conocer países, irse a pasar bien. Bueno, ahorita ya no tan bien porque les están restringiendo el presupuesto, pero un embajador es el que representa a un país en otro país para dar a conocer lo que hay en su país, promover al país. Entonces, el Señor nos ha llamado, en pocas palabras, a ser embajadores eficientes, embajadores que verdaderamente vayamos y hagamos el trabajo. Y para ser un verdadero embajador, pues nosotros necesitamos conocer lo que ofrece nuestra ciudadanía, lo que ofrece nuestro reino, ¿sí? El reino celestial, el reino eterno, lo que establece nuestra nueva ciudadanía. Y para eso nosotros pues necesitamos conocer lo más importante, nuestro manual, que es la Escritura. La verdad de la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es la verdad de principio a fin. Y la verdad de la palabra es aplicable a todos los hombres y a todas las mujeres, ¿sí? En cada cultura, en todas las épocas de la historia, en cada etapa de la vida. Y es un manual sobrenatural que nos enseña, precisamente, nos revela lo que es la mente de Dios, nos revela también sus caminos para que toda persona pueda conocer y experimentar la salvación, su presencia y sobre todo el amor de Dios. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Y es un registro escrito de Dios y sus obras a través de todos los tiempos. La Biblia decimos que no es un libro pasado, es un libro vigente, es un libro que nos sirve a nosotros hoy como le sirvió a nuestros antepasados, como le sirvió a todas las personas que vivieron en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver el libro de Timoteo. Timoteo fue un hombre especial. Un muchacho que se le encomendó difícil, que fue rehacer la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso estaba siendo contaminada por falsos maestros, a promover enseñanzas distintas, tratando de imponer de parte de Pablo. Entonces vamos al segundo libro de Timoteo, y vamos a leer los versículos, en el capítulo 3, los versículos 16 y 17. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Yo voy a leer la Reina Valera, la versión Reina Valera, que aunque algunas personas piensan que tiene un lenguaje más complicado por la traducción, pero a mí en lo personal se me facilita más la lectura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí la palabra inspirada significa que las Escrituras contienen el mismo aliento divino, el mismo aliento del Señor. Y a lo largo de la historia, Dios escogió a hombres fieles para comunicar su mensaje. A través de ellos, Dios nos dio su palabra,
como un libro de instrucción que nos sirve para guiar nuestras vidas, y también se convierte en un ancla que estemos firmes en tiempos de necesidad. La Biblia también es una autoridad de fe para nosotros y de nuestras creencias. Y todo esto Dios nos lo revela por medio del Espíritu Santo. Dios nos da su palabra por una razón importante, nuestro crecimiento espiritual, conocerlo a Él. Y el Espíritu Santo, por medio de las Escrituras, obra para reprendernos y corregirnos cuando pecamos, para adiestrarnos en la justicia, para equiparnos a fin de hacer su voluntad, hacernos convertirnos en esos embajadores eficaces de su evangelio. Como estos embajadores, nosotros para poder presentar los planes de salvación. Ciudadanía, nosotros tenemos carta abierta para nosotros poder proclamar su palabra. Ahora también la Biblia nos provee la naturaleza sustancial de Dios, lo que es Dios, quién es y cómo es que Él creó todo lo que nosotros vemos. Nos muestra lo que es el plan de Dios, nos muestra sus propósitos, que nuestra confianza esté precisamente en Él, nuestra fe esté en Él. Gracias a que tenemos su palabra, no nos toca depender de las opiniones de los arqueólogos, de los teólogos, de los historiadores, sino que la misma palabra nos va revelando a nosotros el conocimiento que debemos tener de Dios. No nos empuja a depender de opiniones humanas. La Biblia es una obra inspirada por Dios. Y para nosotros, la revelación que nos va dando la Escritura debe ser suficiente, más que suficiente, y evitar precisamente entrar en opiniones de los sabios. Esto nos lleva ¿a qué? A conocer siempre la verdad. De primera mano conocemos la verdad de parte del Señor. Porque además nosotros aprendemos a cómo conocer la verdad. Y también nosotros aprendemos cómo es que podemos adorar a Dios, que es parte de lo que escrito está en las Escrituras. Entonces, aquí también lo que nos dice es que Dios intervino en cada detalle que está escrito precisamente en la Biblia. Él intervino directamente, que fue registrado y escrito. Y también, pues sabemos que esta es una autoridad que nosotros tenemos, una autoridad suprema de lo que es nuestra vida. El salmista escribió en el Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, la Escritura nos ayuda a nosotros, nos enseña a caminar por un sendero iluminado, por un sendero donde podemos ver por donde caminamos. Cuando nosotros nos apartamos precisamente de la Escritura, pues nosotros empezamos a caminar en obscuridad. Y esto lo que hace es apartarnos del Señor. Es cuando empezamos nosotros a caer en condenación o culpabilidad por cosas que hicimos en el pasado y que no nos dejan descansar. También la Biblia expresa perfectamente los juicios poderosos y los decretos de el Dios único, vivo y verdadero. Y también es por esa razón que nosotros somos amonestados para no alterar la Escritura, no ponerle ni quitarle nada. Vamos a Apocalipsis 22. Y vamos a leer los versículos 18 y 19. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro.
Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, como podemos ver nosotros, nadie puede agregarle, nadie puede quitarle nada a la palabra de Dios, porque corre un gran peligro. Tenemos que ser respetuosos de lo que dice la Escritura. Por eso interviene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a revelar lo que nosotros estemos comprendiendo en la Escritura. La Biblia tiene también autoridad porque es la verdad. Y vamos al Salmo 119, 160, que nos dice: la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Quiere decir, todo lo que está escrito en la Escritura, todo lo que está escrito en la Biblia es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Ahora, mediante la intervención del Espíritu Santo, la Biblia proporciona esa luz a cada persona. ¿Para qué? Para que reconozca sus faltas, para que reconozca su pecado. Ya dice la Escritura ahí en Juan 16, 7 al 11, donde habla precisamente del trabajo del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el trabajo del Espíritu Santo? El primer trabajo del Espíritu Santo, ¿cuál es? Convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el primer trabajo del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos precisamente compenetrados en el estudio de la Escritura, el Espíritu Santo nos revela. Ya leíamos que, dice que, ahí lo que dice Timoteo, que la Biblia nos redarguye, nos instruye, ¿sí? Nos corrige, nos enseña, precisamente para hacer toda buena obra, para llegar a ser el hombre y la mujer perfectos, para toda buena obra. Entonces el Espíritu Santo tiene un papel fundamental para nosotros en cuanto al estudio de la palabra. Por eso constantemente estamos recomendando que uno como hijo de Dios tiene el compromiso de estudiar la palabra, de orar todos los días, de estudiar la palabra todos los días y de compartir también de lo que Cristo ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros no tuviéramos la información y esa revelación de parte del Espíritu Santo, no tendríamos esperanza ni tampoco podríamos conocer al Dios vivo y verdadero al cual servimos. Muchas veces hemos dicho: ¿cómo me gustaría poder oír a Dios hablarme? ¿Nadie alguna vez ha pensado eso? ¿Cómo me gustaría oír a Dios hablarme? Y uno lo que hace es que está perdiendo de vista, porque Dios siempre nos está hablando. Dios no se calla, constantemente Dios nos está hablando. Él no permanece callado. Lo que pasa es que nosotros lo perdemos de vista por estar haciendo otras cosas. Él está activamente involucrado precisamente en la vida de cada uno de nosotros. Dios no nos deja. Nosotros somos los que perdemos de vista el que Dios constantemente nos habla. ¿Y dónde es donde nos habla Dios? Principalmente por medio de la Escritura. Si nosotros no tenemos el hábito de estudiar la Escritura todos los días, pues lo único que estamos haciendo es pues no escuchar lo que Dios nos dice. Dios nos habla por medio de su Escritura. Vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 y versículo 2. Dice: mucho, en todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ha sido confiada a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Precisamente para desempeñar nuestra labor, para cumplir con la instrucción que Jesús nos dio de ser embajadores eficaces. También en Hebreos 5, del 12 al 14,
viene una parte que sí nos afecta. ¿Por qué? Porque a veces tenemos tanto tiempo conociendo la palabra de Dios, pero en realidad nuestra vida no cambia. Nuestra vida sigue siendo igual. Sigue siendo una vida a veces aburrida, una vida de fracaso, una vida de enfermedades, una vida de tristeza, una vida de soledad, una vida donde el abandono llena nuestro corazón y no podemos nosotros como asomar la cabeza de todo lo que nos sucede. Hebreos 5, 12 a 14 dice, porque debiendo ser ya maestros, o sea, debiendo ser ya personas discipuladas, entrenadas, después de tanto tiempo tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Entonces, a veces para nosotros es necesario recordar esos rudimentos, recordar los principios bíblicos, los valores que Dios establece en su palabra. A veces como que sentimos que ya lo sabemos todo, que ya estamos enterados de todo, pero nuestra vida no cambia. Y es más, en lugar de ir para arriba, parece que va para abajo. Dice, y han llegado a ser tales, se han llegado a tal punto que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Aquí ahorita lo que decía Saúl también, el nivel de madurez, el grado de madurez de cada persona es diferente. Solo Dios sabe cuán maduros estamos, pero muchas veces nosotros nos damos cuenta también, individualmente, de nuestra falta de madurez por nuestras reacciones, por las actitudes que tenemos. A veces, como ahorita el ejemplo que ponía del frasco, a veces con una situación que está fuera de control, a nosotros en lugar de actuar con aplomo, con tranquilidad, con paz, inmediatamente reaccionamos inclusive de manera agresiva, reaccionamos inclusive con violencia, y esta es también la falta de madurez de nosotros. Muchas veces dicen, es que una persona que tiene un carácter muy fuerte. Y uno dice, ¿por qué tiene el carácter muy fuerte? Porque grita, golpea y manotea. Ese no es un carácter fuerte, es un carácter inmaduro. Un carácter fuerte es una persona que tiene dominio propio. Ese sí es un carácter fuerte. Es un carácter en donde la persona puede controlar sus emociones, una persona que piensa antes de hablar. Pero una persona que grita, que manotea, que como que quiere ofender, es una persona inmadura, no es un carácter fuerte. Entonces, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Inexperto en la palabra de justicia. Y aquí nosotros tenemos también un punto importante. Una persona que no sabe aplicar la justicia, que no sabe darle a cada quien lo que le pertenece, es una persona inexperta. Dice, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, cuando nosotros nos aplicamos a estudiar la palabra del Señor, cuando nos aplicamos precisamente a crecer y a querer sobre todo, a tener deseo de crecer espiritualmente, es cuando nosotros vamos madurando. Y como dice la Escritura, un nivel de madurez en una persona se nota no cuando piensa, no cuando tiene el conocimiento, sino cuando tiene el discernimiento de lo que es el bien, de lo que es el mal. Muchas veces nosotros nos dejamos ir por algo que pensamos que viene de parte del Señor, pero como no nos detenemos a aplicar el discernimiento de la palabra, nos vamos de bruces. ¿Sí? Entonces, la madurez también se demuestra con la aplicación del discernimiento entre el bien y el mal. Entonces, la Biblia también, ¿qué hace? Nos alimenta, nos nutre, nos da una clara ventaja en la aplicación de todas las áreas de nuestra vida. Por eso es tan importante la Biblia. No solamente en la familia, no solamente en los negocios, no solamente en los ministerios, sino en nuestras. Refleja la sabiduría de Dios, la aplicación
Y también nos confirma que si procedemos de acuerdo a sus enseñanzas, nosotros vamos a poder vivir en la paz del Señor, que es finalmente lo que buscamos, estar en paz. Estar en paz. Dice la Escritura que a paz nos ha llamado el Señor. Y nosotros necesitamos, es lo que buscamos. O no sé si alguien quiera vivir nervioso, quiera vivir, como dicen a los que les guste la adrenalina, vivir inquietos, que estén durmiendo y estén brincando. Yo creo que todos lo que buscamos y necesitamos es precisamente entrar en el reposo del Señor, dormir con paz, levantarse con paz, con alegría, con entusiasmo, dispuesto a hacer muchas cosas en el día, a no estar tirados, ay, otro día más. No, pues voy a ver qué voy a hacer. No, el Señor nos anima, nos estimula para que nosotros en la mañana, abriendo los ojos, le demos gracias a Dios por el día y que podamos nosotros disfrutar de todo lo que vamos a vivir. No importa si son problemas. Dios nos está preparando, nos da paz precisamente. Una mente tranquila tiene una mayor probabilidad de resolver un problema que una mente inquieta, una mente distraída. Si nosotros vemos cuando estamos distraídos es cuando cometemos errores, cuando tenemos que tomar decisiones inmediatas. Si estamos precisamente de acuerdo a lo que el Señor dice, nuestra decisión va a ser correcta, no importa. Pero no tener una mente distraída por alguna negligencia. A todo eso nos enseña el Señor, a vivir con paz. Y también nosotros vemos que mientras meditamos más en su verdad, nuestras almas, nuestro espíritu recibe alimento, recibe sustento. Y esto, ¿sí?, en cada experiencia de vida, cuando vivimos de acuerdo con la perspectiva de Dios. La Biblia es para todos. Es revelación, inspiración y comunicación sobre la persona y el plan de Dios, eterno, vivo y poderoso. Entonces, si nosotros hemos sido llamados a ser embajadores, tenemos que ser embajadores. Es una persona que presenta el plan de salvación, una persona que está lista, está dispuesta a ir, como dice, a las naciones, pero a veces no necesitamos ni ir a las naciones. En nuestra propia casa, en nuestro propio círculo familiar, hay personas conocidas que no conocen al Señor. Y ese es el mejor campo de trabajo que tenemos, el presentarle el plan de salvación a las personas que nos rodean, a las personas que están con nosotros. Hay un pasaje en la Biblia que nos muestra precisamente el ejemplo de la evangelización. Y viene precisamente en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y los versículos del 40 al 42. Aquí nos habla de Andrés, el hermano de Simón, ¿sí? ¿Qué nos muestra este pasaje? Dice Juan 1, 40, 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Si vemos nosotros, Andrés aquí cumplió la misión. Él cumplió la misión. ¿Qué nos enseña? Que la evangelización, el compartir la palabra, ¿dónde debe empezar? En casa. Ahí es donde debe empezar, precisamente. Andrés cumplió con la misión. ¿A quién predicó? Y cumplir la misión no es hacer proselitismo. No es intentar para traerlas a nuestra iglesia. ¿Sí? Eso no es el evangelismo. No es hacer proselitismo. No es llevar a las personas a cambiar de iglesia. No es llevar a las personas a cambiar de religión. Es llevar a las personas a cambiar de vida. Eso es lo que nos enseña la Escritura, ¿sí? Que nosotros debemos presentar un plan de salvación para que la persona cambie de vida. No para que se cambie de iglesia, no para que cambie de religión.
sino para que cambie su vida. Hay mucha gente que cambia de iglesia, pero no cambia de vida. Su vida sigue igual. Y muchas veces es porque la enseñanza teórica de las iglesias los lleva precisamente a cambiar de iglesia. Por eso les decía, la Biblia es la inspiración de Dios, es de inspiración divina, es el Espíritu Santo el que revela. No necesitas cambiar de iglesia, necesitas cambiar de vida. Por eso necesitamos estudiar la Escritura. Necesitamos estudiar la Escritura. Alguien me preguntaba, oye, ¿cuál es el perfil de la iglesia de Autoridad y Vida Abundante? ¿Cuál es el perfil? ¿Cómo son los miembros? ¿Son miembros, bueno, cómo son, en qué sentido? ¿Sí? ¿Cómo es la forma, el carácter de las personas? Todos son muy serios, al menos aquí en la iglesia. Afuera no sé, pero aquí en la iglesia todos son serios, todos son muy decentes, muy bien portados, que son demasiado inocentes, que no conocen nada de lo del mundo, iglesia. Afuera no los conozco a todos, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos esa revelación del Espíritu Santo para que el fuego, ¿sí? Porque finalmente somos una iglesia pasiva. Somos una iglesia pasiva. Todos quietecitos, cuando hay que aplaudir, aplaudimos, cuando hay que parar, nos paramos. O sea, no hay nada, o no hay así como esa chispa, porque también cada uno de nosotros tiene diferentes actividades. O sea, yo al menos eso lo atribuyo. No, yo espero que sí, cumplamos con el compromiso de orar todos los días, de orar como debemos orar. No orar en el coche cuando venimos o cuando nos vamos, no orar nada más por orar, estudiar la Escritura, pero estudiar verdaderamente la Escritura. ¿Por qué? Porque eso nos trae automáticamente ese fuego por el Señor. Y es lo que mencionaba precisamente ahorita Saúl en el ejemplo. A veces uno pues se va más, quiere, no sé, me da la impresión como que a veces uno quiere ser más objetivo, estar más enfocado en las cosas naturales que en las cosas del Señor. Nos interesa más lo que vemos, ¿sí?, que lo que el Señor quiere. Y la Biblia pues está abierta para todos. Entonces, a veces la enseñanza teórica puede llevar a una persona a cambiar de iglesia, pero eso no va a ayudar. Lo que ayuda es Jesucristo. Eso es lo que ayuda, Cristo. Y para conocer a Jesucristo hay que estudiar la palabra, hay que meterse a la Escritura. Eso es lo que verdaderamente va a transformar nuestra vida. Conocer a Jesucristo es precisamente aceptar el poder de amor y el poder transformador de Él para cambiar nuestra vida. Nadie puede cambiar la vida, solamente Cristo. Nadie. Así nos vayamos a otra iglesia y estemos otra iglesia y otra iglesia y otra iglesia. ¿Cuál es el argumento generalmente? No, pues es que en esa iglesia predican cosas así, asado, muy respetable. Pero el único que cambia la vida es Jesucristo. Solamente Él, nadie más. Nadie más. Nosotros tenemos que presentar a Jesucristo por su poder de amor, por su poder transformador, que es lo que Él quiere en la vida de nosotros. Un poder que transforme nuestra forma de vivir. Que ya no seamos las mismas personas que éramos antes, con toda esa serie de debilidades, con toda esa serie de defectos, sino que nuestra propia vida, en el momento en que vamos recibiendo y le vamos entregando cada área particular de nuestro corazón, el Señor va trabajando en eso, nos va limpiando, y es cuando viene la transformación, cuando viene el cambio de conducta, el cambio de comportamiento en lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Y el venir a la iglesia pues es un resultado natural precisamente de haber cambiado de vida. Nosotros cambiamos de vida cuando decidimos también venir a la congregación. ¿Por qué? Porque esto también a nosotros nos hace sentir en compañía de todos
un momento especial para adorar, exaltar, alabar a Dios. No venimos aquí a otra cosa, sino más bien a exaltar, alabar y adorar a Dios, al Señor. Pero un tiempo en el que estamos todos unidos, un tiempo en el que también podemos dar fe del testimonio de lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno. Y también alentar y animar a aquellos hermanos que por alguna situación estaban con su vida, con su hogar destruidos, aquellos que no podían dormir, que no sabían qué hacer ni a dónde ir, los que pasaron noches enteras también sin dormir por causa del vacío interior, pero el día que encuentran a Cristo, su vida se transforma, su vida se transforma. Nosotros cuando verdaderamente conocemos a Cristo, cuando sentimos el amor de Dios, es cuando surge de nosotros ese amor compulsivo por darlo a conocer, algo que está dentro de nosotros y que nos avienta precisamente a dar a conocer al Señor. Esa es la transformación que Cristo hace en nuestra vida. Es una motivación que brota porque hay una nueva expectativa de vida en nosotros. Y eso es lo que Cristo nos presenta, una nueva expectativa para cada uno de nosotros. No importa lo que haya pasado, no importa lo que hayamos vivido, no importa en qué condición estemos hoy. Cristo nos presenta una nueva expectativa cada día. Él nos anima, el Espíritu Santo constantemente, y Dios está hablando, como les decía ahorita, pero nosotros estamos tan metidos a veces en nuestras cosas o en nuestros problemas que no prestamos atención a lo que Dios nos habla por medio de la Escritura. Y aquí lo que vemos es que Andrés, ¿a quién encontró primero? A Pedro. Encontró a Simón. ¿Pero por qué lo encontró? ¿Por qué lo encontró? Pues porque lo fue a buscar. Lo fue a buscar. O sea, era tan grande lo que sentía en su corazón de haber hallado al Mesías, que lo que primero que hizo, fue a buscar a quién, a su hermano, a su socio, a su compañero de trabajo. Fue al primero que fue a buscar. Y la clave aquí, ¿cuál fue? Hallar o encontrar. Él fue a buscar, y como dice la Escritura, el que busca, encuentra. Y Andrés fue a buscar a su hermano. Estaba tan feliz, estaba verdaderamente trastornado por lo que había encontrado, que fue al Mesías, que fue a buscar a su hermano. Y era tan grande la emoción que él tenía que no podía permanecer callado. Tenía que hablar. Y fue corriendo a buscar, a traer una persona para Jesús. Entonces, nosotros con esto también afirmamos y también nos confirma que cuando nosotros estamos, por eso digo, ¿dónde empieza la evangelización? ¿Dónde empieza el compartir, el proclamar la palabra? En la casa de cada quien. Ahí es donde empieza. El testimonio que se va viviendo dentro de los miembros de cada familia, conforme más se van convirtiendo, llegan a convertirse en un poder tan grande, el poder de Cristo, que se refleja en cada miembro de la casa. Se refleja eso. Y eso precisamente es presentar a Cristo al mundo. Es más contundente el testimonio de alguien que nos conoce o que nos conocía, de alguien que no nos conoce. ¿Sí me explico? Nosotros, para dar testimonio de nuestra vida, es más contundente cuando alguien que nos conocía ve la transformación que Cristo ha hecho. Por eso, ¿dónde tiene que empezar la evangelización? En casa, con los conocidos, así como el ejemplo que tenemos de Andrés. Andrés halló al Mesías y fue corriendo a buscar a su hermano, a alguien de su casa, alguien que lo conocía, un familiar, alguien que vivía con él. A él fue a buscarlo y lo halló. Hoy nosotros vemos que, pues en el mundo, todo el mundo sospecha de todos. Por eso también es más difícil
tratar de compartirle a un desconocido. ¿Por qué? Porque hoy hay tanta violencia que nos rodea. Uh-huh. Y vemos como gente buena que abre sus puertas a desconocidos, después pueden ser víctimas también de esa violencia. Uh-huh. Nadie más confía en quien no conoce. Ninguna persona quiere oír a un extraño. Ninguna. Hoy, pues si vemos en la calle, hay mucho miedo, hay mucho temor. ¿Por qué? Por cómo están las cosas. ¿Sí? Pero nosotros tenemos una ventaja. El Evangelio se estableció para todos. Y Cristo, nuestro Maestro, Cristo, nuestro patrón, Él tiene cuidado de sus ovejas. Dice la Escritura que Él cuida de su rebaño. Él es nuestro pastor y Él tiene cuidado de todos nosotros. Por eso no debemos nosotros tener miedo, debemos tener precaución. Y sobre todo a quien se le abre la puerta. Pero el Señor nos da la confianza de que si Él mora en nosotros, Él constantemente nos está hablando. Cada día nos habla el Señor. Pero nosotros debemos adquirir el hábito de estudiar la Escritura todos los días, de orar todos los días tenemos nosotros que orar. Es algo que no podemos dejar. Una iglesia fortalecida es cuando tiene hombres y mujeres de oración. Hombres y mujeres de oración comprometidos con la oración, ¿sí? No que vengan a orar aquí a la iglesia, hombres y mujeres que tengan tiempo de oración con Dios, que a solas puedan estar, no 15 ni 20 minutos, que puedan estar más tiempo precisamente metidos con el Señor. Porque esa es la forma como uno empieza a recibir instrucción de parte del Señor. Y el mismo Evangelio nos dice cómo es la forma como Dios quería evangelizar al mundo. A toda tribu, a toda lengua, a toda nación, a todo pueblo, debe conocer el plan de salvación, preparándonos para la venida de Jesucristo. Las instrucciones de Juan, el Bautista, fueron tan precisas que Andrés no se puso a tocar las puertas de los vecinos. Andrés fue a su casa. Y dice, aquí ya sé a quién ya tengo a quién le voy a compartir lo que acabo de encontrar. Y fue a su hermano. ¿Sí? Entonces, cuando llegó con Pedro, Pedro la acompañó a ver a Jesús. ¿Y qué es lo que sucedió? Dice Juan 1:42. Dice, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y en una sola frase, el Señor Jesús describió el pasado, el presente y el futuro de Pedro. Dice, conozco tus raíces porque eres hijo de Jonás. Pero también conozco tu presente, tú eres Simón. Sin embargo, lo que realmente importa es lo que llegarás a ser transformado por mí. Dice, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Y aquel encuentro con Jesús cambió o no cambió la vida de Pedro? Cambió la vida de Pedro. El hermano de Andrés salió de ese encuentro con Jesús con un corazón ardiendo de alegría, con una nueva visión de su vida y con unas ganas, un deseo de contarles a otros lo que había experimentado en su encuentro con Jesús. Por eso también, cuando las personas vienen a nuestras casas, deben ver a Cristo. Deben ver la obra de Cristo en la vida de nosotros.
Y también nosotros en casa debemos preocuparnos por los niños y por los jóvenes. Hay que hacerles una experiencia agradable, la palabra del Señor. Para muchos, cuando uno les presenta la Biblia, uno piensa que es una colección de prohibiciones, que es una colección de cosas que no se pueden hacer. Y uno dice, no hombre, pues yo prefiero mejor seguir como estoy. Yo no quiero aburrirme, ni tampoco quiero estar, que esto no se puede, que esto, o sea, cuando nosotros verdaderamente entendemos lo que dice la Escritura, no es imponer prohibiciones. Jesús no les decía, no le dijo a Pedro, oye, a ver, primero vete a arreglar tus cosas, haz un examen de tu conciencia y vienes, ¿no? La palabra es para disfrutarla. Y la enseñanza, el compromiso, la responsabilidad que nosotros tenemos es precisamente el enseñar la palabra, no como una colección de cosas que no se pueden hacer. Lo que la Escritura nos enseña es tratar con el corazón de las personas. No agarrar a bibliazos a nuestros hijos, a los jóvenes. Bueno, a nuestros hijos ya no, porque ya están, pero a los niños, a los jóvenes, no agarrarlos a bibliazos, enseñar lo que verdaderamente dice la Escritura. Hay una diferencia. Cuando los judíos estuvieron en el concilio de Jerusalén, la discusión se centró en una cosa. Ellos, queriendo enseñar los principios bíblicos, querían imponer la cultura. Y nosotros debemos tener muy claro que un principio bíblico no es cultura. La cultura no es un principio bíblico. Los principios bíblicos vienen en la Escritura, vienen en la Biblia, por eso es importante y necesario conocer lo que dice la Biblia, porque tenemos que diferenciar, ¿sí? Hace años, los que venían con el corte de pelo, como el de Jorge, pues se escandalizaban. Oye, no hombre, pues ¿cómo? ¿Sí? O los que estaban rapados, pelones, decían un hombre, estos acaban de salir ¿de dónde? ¿Sí? Pero hoy, precisamente, ese es un cambio. Eso no tiene que ver absolutamente nada con el principio bíblico. ¿Sí me explico? Por eso debemos conocer a las personas. Debemos conocer, tratar el corazón, no tratar las cosas culturales. Hay que diferenciar. A veces confundimos y tratamos de imponer cultura en lugar de enseñar principios bíblicos. Por eso hay que estudiar la Escritura. Con la música es otro tema. La gente que oye música así escandalosa, estruendosa, que dice, no hombre, esta es música del diablo. Escucha la letra. ¿Sí? No podemos acostumbrar o obligar, que es peor, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a que escuchen las canciones de hace 40 años, 30 años que escuchábamos nosotros. Ha habido una evolución. Hay que separar muy bien lo que es cultura de lo que es el principio bíblico. Por la cultura, a veces confundimos a las personas, las hacemos sentir mal, y lo único que dicen, no, pues yo no quiero saber nada absolutamente de la Biblia. No es una colección de cosas que no se pueden hacer. Este es para cambiar la vida de una manera positiva, de una manera alegre, de una manera sensata, de una manera ordenada también. Pero no tiene que ver nada con la cultura. Lo que interesa que es el corazón, que conozcan a Cristo, que cuando alguien llegue a nuestra casa vea la imagen de Cristo. No que vea personas chismosas, personas peleoneras, personas que discuten, personas mal habladas, que vea la imagen de Cristo. Y separar muy bien lo que es cultural de lo que son los principios bíblicos. ¿Por qué? Porque cuando los hijos crezcan, van a permanecer en la fe de sus padres. ¿Sí? Y hay una escritura en Romanos 14, 7 al 9, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven.
todo lo que hacemos debe reflejar la imagen del Salvador. Cuando nosotros nos sometemos a Él, somos capaces de reflejar su imagen. ¿Por qué? Porque entonces lo estamos conociendo. ¿Por qué? Porque Él nos compró con su sangre. Él nos compró con su sangre. El precio de nosotros es la sangre de Cristo en la cruz. Porque nosotros deberíamos estar en ese lugar, en la cruz. Entonces, cada día, cada momento, nosotros le pertenecemos a Él. Le pertenecemos a Él. Y por eso debemos dar un testimonio no obligado, sino verdaderamente como un cambio de vida. Ahora, hemos estado hablando de la importancia que tienen las Escrituras en la vida del creyente. Este es el manual que nosotros debemos estudiar. Este es el manual que debemos entender. Por eso hacemos esa oración al principio, ¿sí? Yo escucho, yo estudio, yo recibo, yo entiendo, yo practico la palabra de Dios. Esto es lo que a nosotros nos hace cambiar nuestra manera de vivir. Cristo nos da su poder de amor, pero también su poder transformador para que nuestra vida sea diferente. Cuando nosotros desechamos o no le hacemos caso a lo que dice la Escritura, pues puede ser porque a lo mejor decimos, no, pues ya estudié tantos años, ya tengo tantos años conociendo la Escritura, que ya prácticamente me la sé de memoria. Pero a veces, un mismo pasaje, estudiado, meditado, 2 días el mismo pasaje, nos da cosas diferentes. Y Dios siempre nos está hablando por medio de la Escritura. Es la forma como nosotros más podemos entender o escuchar a Dios. ¿Quién quiere escuchar a Dios? Yo creo que todos queremos escuchar a Dios, ¿sí? Pero a veces estamos como queriéndolo escuchar de manera audible. O queremos escucharlo a través, no sé, de algún evento. La manera más práctica para escuchar a Dios es por medio de su Escritura. Ahí lo podemos encontrar. Y seguir el ejemplo de Andrés. Andrés fue a buscar a alguien de su casa. No fue a tocarle a los vecinos, a alguien de su casa, a alguien cercano. ¿Por qué? Porque finalmente todos necesitamos la salvación. Todos necesitamos la salvación. Y si tenemos a alguien muy cercano que nos conoce, pues va a ser más contundente el testimonio de ver la transformación que Cristo ha hecho en nuestra vida. Así es que nosotros, como iglesia, necesitamos ser transformados por el poder de Cristo. Permitamos que Él sea el que cambie nuestros corazones, que siga cambiando nuestra vida. Entender que las cosas culturales son diferentes de los principios bíblicos. Los muchachos ya vienen en otra velocidad, vienen a otra velocidad, ¿sí? Vienen en otra frecuencia. Para nosotros a veces es complicado entender las cosas. No cerremos la puerta, analicemos. ¿Es una cuestión cultural o realmente afecta un principio bíblico? Y tener la oportunidad de compartir el principio bíblico. Pero para compartir el principio bíblico, pues necesitamos conocer lo que dice la Escritura. Si no, vamos a compartir un principio a lo mejor de nosotros. Es compartir un principio bíblico y separar siempre las cosas culturales. Y de esa manera, cuando en casa se proclama la Escritura, cuando los niños, los jóvenes, saben que su casa y viven que en su casa se comparte la palabra, cuando crezcan van a ser fieles, van a mantener esa fe que les enseñaron sus padres. Yo no digo que estén exentos, pero van a tener lo que dice la Escritura, el discernimiento entre el bien y el mal. Vamos a